Estamos con el doctor Carlos Aguinaga, él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Me está escuchando? Sí, buenos días, Jimmy. Un gusto para mí compartir con usted y obviamente en su programa. Gracias, doctor. Oiga, los partidos políticos han vuelto a la palestra. Han vuelto a la palestra con esta serie de cuestionamientos que se han hecho respecto de su desenvolvimiento, ¿no? Una de las cosas que se ha planteado es, y le pregunto a usted por la experiencia que tiene, que por qué no se permite, por ejemplo, que los partidos políticos se autofinancien para que el Estado deje de darles plata. ¿Cómo se hace para que ese autofinanciamiento no se convierta en una puerta abierta para el flujo de dineros irregulares? Bueno, es una muy buena pregunta, pero yo creo que hay que indicarle a la ciudadanía, a quien envío mi saludo, que este régimen de partidos, porque en el Ecuador no existe sistema de partidos, no hay un verdadero sistema de partidos. Lo que hay es una formación de empresas políticas partidarias electoreras que no hacen una vida partidista, que no hay una formación permanente, no hay democratización. La forma de constitución es una formación muy facilista, no hay unos controles previos, concurrentes ni posteriores de la actividad partidaria, existe mucha liberalidad en su acción, no hay una autoridad que unifique las reglas de convivencia de las organizaciones políticas, se ponen cualquier tipo de reglas en base a una inadecuada interpretación del principio de la autonomía de los partidos, y esto ha desembocado en una mala calidad de las organizaciones políticas, por lo que se requiere realmente es una reforma profunda, una reingeniería, porque vamos a encontrar, obviamente que sí, habrán 2, 3, 4, máximo 5 organizaciones contadas con los dedos de las manos que hacen algo de actividad partidista, pero el resto son organizaciones muy temporales, partidos de alquiler, partidos que venden sus candidaturas, se constituyen de una forma absolutamente dudosa. Entonces, a eso hay que sumarle que, yendo ya a su pregunta, que el tema del financiamiento de la política, lo que está regulado en el Código de la Democracia, está muy mal regulado. Hay 2 componentes de financiamiento de la política. Una es el financiamiento de los partidos como tal, para su actividad, para su desarrollo, para la capacitación, educación, para la formación, para direccionar su actividad netamente y exclusivamente partidaria. Y otra es el financiamiento de las campañas electorales, es el segundo componente. La financiación de campañas electorales ya en el Ecuador pasa a ser un chiste. ¿Por qué pasa a ser un chiste? Porque en la Constitución del 2008 pasó de un extremo al otro extremo. Antes no había control, había el dinero privado, podía financiar campañas sin límites. Vinimos al 2008 y ¿qué pasó en el 2008? Dijeron, no, el Estado solo es mixto, les va a financiar en radio, prensa, televisión digital y vallas publicitarias. Pero hoy, ¿qué vale más? ¿Qué vale más en campaña? Las plataformas informáticas, las redes sociales, y ahí no hay control, debiendo haber un control. Es decir, se permite que las organizaciones políticas, los candidatos inviertan ingentes recursos, pueden ser directos o indirectos, porque no sabemos qué tipo de gasto existe ahí. Y ahí se produce ya un desequilibrio. Ya no cobra muy poca importancia el tema de la promoción electoral como tal. Y yo sí creo que se deben revisar estas normas para que exista una reforma mucho más equilibrada y se permita los recursos privados, se permita de una forma, pero también se debe ya restringir
la entrega de dinero a las organizaciones políticas. Es decir, si no cumplen ciertas condiciones, no debería haber ni un dólar de dinero para las organizaciones políticas, porque si el Estado le entrega una asignación para su formación, para capacitar, eso debe ser auditado permanentemente, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que están haciendo, y no por la Contraloría. Tienen que auditarse el órgano de control. Oiga, doctor, perdone que lo interrumpa, doctor. Y esto, vea, doctor, y esto del límite del gasto electoral también, ponernos la mano en el pecho, es un cuento, ¿no? Porque nosotros sabemos, está prohibido los regalos. Y en todas las campañas no nos hagamos los ciegos ni los rusos, porque estamos en el Ecuador. En todas las campañas hay, pero oleadas, marejadas, según la capacidad de cada partido, de regalos de las camisetas y los vasos, etcétera, etcétera, etcétera. Debe haber una especie de sinceramiento, yo no sé qué, y a mí me parece que usted va por el camino que yo creo que habría que regularlo, y esto es que, como hacen en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos el partido tal recibe tal aporte, el aportante deja constancia de su aporte y ese aporte pasa por 10.000 filtros del Estado para que no haya una procedencia ilícita del dinero. No sé si acá tengamos esa garantía que se pueda garantizar, perdone la redundancia, la transparencia de esos recursos. A ver, en Estados Unidos hay 50 estados de la Unión y hay 50 regulaciones respecto al financiamiento de las campañas. En el caso de las campañas estatales, digamos federales, ahí obviamente la Comisión Nacional Electoral de Estados Unidos tiene unas regulaciones para las campañas de tipo presidencial. Y evidentemente hay el financiamiento privado. Así es. Pero hay unos aportes estatales que en el caso de que el financiamiento privado sea mayor al aporte estatal, el Estado ya no le da. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, si la comisión dice que usted puede gastar $10 millones y el candidato consigue 20 privadamente, claro, ya no le da los 10 del Estado, ya le quita. Dice, no, usted ya tiene demasiada plata, tiene que equilibrar, ¿cierto? Y obviamente en artículos promocionales no es problema, el problema es que en las campañas locales de todo tipo, provinciales, nacionales, no es que hay la gorrita, la camiseta y otro tipo de regalo. Por supuesto. Hay ripas, refrigeradoras, teléfonos, es decir, hay una serie hay mucho dinero, circulación de dinero en efectivo, para pagar a los artistas, a las móviles, y no hay control de eso. La autoridad no ha podido controlar. Entonces, aquí caben varios temas. Un tema es el regular adecuadamente, pero controlar, tener un control de campo, porque si no, pasa a ser un chiste. O sea, yo conocí campañas donde iban a los caseríos, iban con refrigeradoras, cocinas y todo el tema. Eso no es posible. Entonces, hay que limitar estas cuestiones, hay que sancionarlas drásticamente. Y hay el otro tema de campaña, la campaña pública, de la autoridad pública, del alcalde, del prefecto, del concejal, ¿no es cierto?, de quien está en el servicio público. A ver, ¿por qué el Ecuador llega a este tipo de cosas de lo que acaba de pasar con el alcalde de Quito y Pavel Muñoz? Porque está mal regulado el código de la democracia. O sea, cuando lo lógico, y en otros países donde las democracias son mucho más maduras, ¿no?, le dicen, verá, usted es alcalde, y como alcalde o prefecto no puede hacer ciertas cosas, y su campaña no va a iniciar en el día 1. Del día 1 al día 45 es la campaña. Usted va a iniciar su campaña en el día 31. Sí. Pero además no puede hacer A, B, C, D, F. ¿Por qué no puede hacer? Porque usted es una autoridad pública y no puede utilizar esto de aquí. Y está además en desventaja con el candidato B,
que no es autoridad pública, que no tiene un alcalde, que no tiene un distrito. Entonces, vamos a tratar de equilibrar estas condiciones de equidad y de participación política. Eso es regular democráticamente y adecuadamente. Pero en el Ecuador no piensan, se les olvida. Entonces, por interés, no regulan. Entonces, va a haber unos que van a tener unas ventajas competitivas demasiadamente desiguales y otros que están tratando de ver cómo llegan o de arruinar más o menos para llegar a alcanzar un resultado satisfactorio. Entonces, estas regulaciones que están en el título 4 del título 3, perdón, del Código de la Democracia, hay que cambiarlos, hay que cambiarlas, hay que mirar con otra óptica, con una óptica también de control, porque los dineros de la narcopolítica están en las campañas de las mafias nacionales e internacionales. Están. ¿Y por qué están? Porque no hay una autoridad que controle. Dice, no puedo controlar. A ver, ¿para qué es el principio de colaboración de las entidades privadas y públicas que establece el Código de la Democracia, que es obligatorio? Para que se unan SBI, UAP, el sistema bancario, fiscalía, etcétera, ¿no es cierto? Y tengan unos sistemas de control del uso del dinero en la política y en campañas electorales. Pero no tienen tampoco la inteligencia, ¿sí?, como para regular y poner este tipo de controles, que aminoraría, y al menos, si no se controla todo, buscaría unas condiciones de mejor equilibrio en la participación política y electoral en una campaña. Doctor, buenos días. Omar Ajay le saludo. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, doctor. Doctor, yo retomo el comentario que usted acaba de decir, ¿no? Que hay que tener igualdades democráticas, ¿no es verdad? Por ejemplo, que un funcionario que esté en su periodo salga a hacer campaña es una desventaja versus a otros candidatos, ¿no es verdad? Y tiene toda la lógica del mundo. Pero esa misma inequidades yo las planteo en la parte económica. Si se dice, bueno, el Estado ya no va a regular lo que es la publicidad de los partidos, sino que cada quien busque la plata donde pueda para poderse auspiciar o para poder hacer campaña en territorio, ¿eso no podría generar quizás desequilibrio entre candidatos? Por ejemplo, voy a tomar el caso del expresidente Lasso, banquero, que tenía en su momento un sueldo de $75,000 mensuales. Por supuesto, por su cargo dentro del banco, en comparación a otros candidatos que a lo mejor le intenta desde cero. La pregunta es, liberar lo que es el tema de financiamiento obviamente va a generar que se reduzcan los partidos. A la larga se van a reducir los partidos, pero no generaría una dinámica en donde solamente pueden ser candidatos o pueden participar de partidos los que tengan plata, los que tengan buenos contactos, los que tengan amigos empresarios. Bueno, aquí en el Ecuador, realmente quienes han ganado, con muy pocas excepciones, son las campañas millonarias de las empresas electoreras o que han financiado campañas realmente millonarias. O sea, alguien, si yo quiero participar a presidente de la República, ¿no es cierto? No tengo ningún chance. Primero porque se requiere tener al lado de este candidato, sea un banquero, sea un empresario, sea un político, ¿no es cierto? O sea, se requiere tener un buen músculo financiero, más allá de, obviamente, otro tipo de elementos, logística, organización, estructura, etcétera, ¿cierto? Pero aquí en el Ecuador, para el discurso se utiliza ese tipo de argumentos, ¿no es cierto? Lo que debe pasar ahí es que quien utiliza demasiados recursos debe perder la promoción electoral del apoyo del Estado. No le debe dar nada. Es decir, vea, usted está demasiado, está con esto, ha hecho esta actividad en la provincia, ha manejado, ha tenido esta circulación, ha manejado tantas gentes, tantos banderistas, esto y otro. El reporte debe ser diario. La contabilidad y la situación financiera de las campañas debe ser diario. Yo no entiendo por qué no pueden hacerlo. Omar, a usted su cuenta bancaria de ahorros o corriente, da pena, ¿cómo sí lo controla? ¿Cómo lo controla diariamente, ¿no es cierto? Sí, por ¿Sabe supuesto. cuánto tiene? Obviamente. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Cuál es su saldo? ¿En qué gasta?
¿Y por qué no pueden hacerse eso en las campañas? Un core bancario electoral facilito. No, y eso le comentábamos, doctor, la otra vez conversábamos con un especialista acá y nos comentaba, o sea, la situación de la UAFE, ¿no, verdad? Que es quizás, a ver, no el único, pero quizás el organismo que más debería estar en movimiento, más debería estar activo en esta situación. Lamentablemente está sin financiamiento, sin presupuesto, sin personal. Entonces yo le decía a Jimmy, miren, lo ideal sería, ¿no?, que se pudiera entrar de lleno al control de las campañas, de los partidos políticos, pero si en estos momentos la UAFE no se basta, o sea, no se alcanza para lo que son sus funciones en estos momentos, no me quisiera imaginar el grito que pegarían al cielo si es que se les incluye de lleno el tema de la financiación de las campañas y los partidos políticos como tal. Es que, a ver, ¿quién debe manejar esa plataforma? Tiene que El manejarse CNE. el Consejo Nacional Electoral, obviamente con asistencia técnica. O sea, cada proceso piden millones para comprar fierros, cuando lo que tienen es que tener plataformas potentes informáticas que trabajan en la nube, con buenas seguridades, justamente para todas las etapas del proceso. O sea, la UAP es un elemento que le ayuda, ¿no es cierto? Pero además, ¿quién debe financiarse eso? Ese financiamiento debe salir de la propia plata de los usuarios, es decir, de los partidos. Porque yo le estoy controlando al partido. Y además me está metiendo un dinero que no me está reportando. Entonces, este servicio debe regular, es igual que las prestaciones médicas de salud que hacen las clínicas particulares. Se quejan de que no les auditan, que no les controlan. ¿Quién debe pagar esa auditoría? Las clínicas, a través de una plataforma informática, por ejemplo, potente, que tenga un core de salud en la cual va liquidando y haciendo las cuentas con botón automático, y nos evitamos todas las corruptelas que existen alrededor de este tema. Lo mismo pasa en el tema del manejo del dinero en la política. Si es tan fácil manejar el dinero privado, ¿no es cierto?, y el dinero público a través de cuentas corrientes, ¿por qué no controlan el dinero político? O sea, es porque no quieren, porque ahí hay corrupción, porque ahí hay dinero negro, porque ahí hay lavado, porque... Entonces, al que tiene de más, se le quita algo. Se va equilibrando las condiciones de participación. Y al que no tiene, se le permite hacer más cosas que al que tiene. Entonces, ahí eso es la regulación adecuada. Pero cuando yo hago regulaciones odiosas, como las que nacieron de Montecristi, que lo que han hecho es realmente debilitar a este, que no es sistema de partidos, a este régimen incompleto de partidos, yo hago lo que de Montecristi. Obviamente voy a terminar matando las organizaciones políticas, no se van a consolidar. Entonces, van a terminar en el descrédito que hoy tiene, va a ingresar el dinero público, va a haber las relaciones narcotráfico-política, jueces y política, prebendas, corrupción y política. Entonces, ¿por qué? Está mal diseñado el sistema de Montecristi. Eso hay que hacer un borra y va de nuevo, tiene que irse a la basura, no sirve. Gracias, doctor Carlos Aguiñaga, por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día. Y como yo digo, hay instituciones que tienen un problema para cada solución. Ese es uno de los dramas del país. Que tenga usted un buen día. Un abrazo. Gracias, Jimmy. Un abrazo.